Bienvenidos a todos a esta sesión informativa en la que hablaremos de oportunidades de financiación en un momento en el que las empresas se están viendo obligadas a repensar su estrategia y a implementar medidas para su crecimiento. Y para eso contamos hoy con la experiencia de dos expertos del Banco Europeo de Inversiones en España, con Covadonga Velasco y con Javier Angulo, y nos van a dar un testimonio sobre los programas de financiación que están desarrollando, de los requisitos y de las ventajas que esto implica para poder beneficiarnos de ellos. Y qué mejor manera de ejemplificar este caso que con Prosol, empresa creciendo, conocida por todos, de la mano de José Ángel Vaquero, su director financiero, que recientemente la empresa ha recibido una financiación para desarrollar su estrategia de I+D+I por parte del Banco Europeo de Inversiones Estratégicas. Antes de dar paso a los ponentes, me gustaría animaros a que dejéis todas las preguntas que os vayan surgiendo en el chat general de Zoom o bien en privado a Fundación Creciendo, para que nosotros recojamos todas esas preguntas, todas esas dudas que os vayan surgiendo y se las podamos plantear a los ponentes una vez terminen sus intervenciones. Pues sin más, os dejo ya con las intervenciones de los ponentes. Voy a dar paso a Covadonga, que va a empezar con la presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias por recibirnos tan amablemente en Creciendo. Bueno, pues nosotros vamos a ser dos ponentes, Javier y yo. Vamos a presentar al Banco Europeo de Inversiones, que es el banco de la Unión Europea. Y además, pues en muy, yo creo, buen acierto de esta semana, porque el día 9 es el Día de Europa. Así que, bueno, también recordároslo y animaros a que participéis. Y, bueno, sin más dilación, vamos a presentaros lo que es el banco y lo que hacemos nosotros. Ahora os voy a decir, bueno, un poco nosotros representamos a la unidad de préstamos corporativos. Dentro del BEI estamos organizados por geografías, lo que es la parte de operaciones de financiación. Y nosotros estamos dentro del Departamento de España y Portugal, y dentro del Departamento de España y Portugal pues tenemos una división que se dedica a financiar a los bancos y a las empresas o los corporates, y dentro de esta pues nosotros representamos a la unidad de la financiación a empresas. Está también con nosotros dos personas de nuestra división. Una es el jefe de la división de bancos y empresas, que es Fernando Torija, que está atendiendo a esta reunión, y también Emilio de la Guardia, que es su adjunto. Bueno, pues el Banco Europeo de Inversiones es la mayor entidad prestamista y banco multilateral del mundo. Aunque esto no es muy conocido, ¿no? Siempre se piensa en otros bancos cuando se habla de bancos multilaterales, pero el BEI es que lleva trabajando desde hace más de 60 años. Fue creado en 1958 y, bueno, pues tenemos sede en Luxemburgo, y tenemos más de 3.500 empleados, y también están repartidos en oficinas externas, como es el caso de Fernando Torija, que os había presentado antes, pues ahora se va a mover a la oficina de Madrid. Javier y yo también estamos en la oficina de Madrid. Pasamos. Estos son los datos del 2020, un poco para representar esa gran magnitud que comentaba. Financiamos 76.800 millones de euros y nosotros tenemos que responder a 4 objetivos fundamentales. Estamos, digamos, diseñados para financiar este tipo de proyectos que corresponden a alguno de estos 4 objetivos: la innovación, la protección del medio ambiente, las infraestructuras y la pequeña y mediana empresa.
sobre todo a partir del año pasado, del 2020, bueno, pues nos nombraron el Banco del Clima y ahora tenemos, sobre todo desde hace unos meses, mucho foco en el tema medioambiental y seguimos financiando la innovación, las infraestructuras y las pequeñas y medianas empresas. Abajo veis las cantidades de esos 76.800 millones, cómo se ha repartido. Esto es aproximadamente el reparto de cada año, históricamente. Y ya más concretamente en España, pues comentar que España es uno de los mayores beneficiarios del BEI, si no el primero, dentro de la Unión Europea. Y bueno, estas son las cifras de España en el 2020, ¿no? Hicimos 8.454 millones de euros de financiaciones repartidos de esta manera. Bueno, dentro de lo que es nuestro área, que es la financiación a las empresas privadas, bueno, nosotros tenemos varios productos. El producto primero que presentamos aquí es el préstamo corporativo directo y básicamente es una deuda senior en forma de préstamo bancario y a largo plazo. O sea, nuestros préstamos siempre son a largo plazo. El préstamo BEI se puede combinar con otros préstamos bancarios que tenga la empresa, que pueden ser sindicados o bilaterales o de cualquier tipo. Y además se puede combinar con fondos europeos que reciban las empresas tipo subvención o otros préstamos públicos. Luego tenemos el préstamo intermediado. Ese es una modalidad de préstamo que se hace a través de una entidad financiera, es decir, el BEI financia un banco comercial. Pues en España financiamos a todos los grandes bancos comerciales y también financiamos al ICO, que es el banco público, y ellos son los que gestionan el préstamo con el cliente y nosotros les fondeamos. Esto está sobre todo dirigido a proyectos o a préstamos más pequeños y bueno, se usa la capilaridad que tienen estos bancos comerciales y la red que tienen en España para poder llegar a muchos clientes. Y bueno, otros productos que tenemos son la participación en fondos de capital y bueno, asistencia técnica también con o sin financiación del BEI. Esto es no es necesario tener financiación del BEI para beneficiarse de asistencia técnica para presentar proyectos, por ejemplo, que es una cosa que ofrecemos a clientes. Nosotros, en nuestra unidad, nuestra área de financiación a empresas, pues lo que tratamos es el primer punto, ¿no? El préstamo corporativo directo. Entonces, esta financiación directa, nosotros cubrimos una gran variedad de sectores. O sea, estamos organizados, somos 7 personas en el equipo y estamos organizados por sectores. Entonces, dentro de nuestro equipo de financiación de empresas privadas españolas, pues tenemos un experto para cada sector. Y no tenemos objetivos por sector, o sea que tratamos todo tipo de sectores. Y bueno, lo que hacemos, y es muy importante cuando hablaba de estos 4 objetivos del BEI, esto es muy importante porque el BEI tiene que justificar que hay una inversión detrás de su financiación. Entonces, lo que nosotros hacemos con esos préstamos a largo plazo es financiar programas de inversión. A 3, 4 años, a veces se puede llegar hasta 5. Y entonces el BEI mira los presupuestos de inversión de la empresa y puede financiar hasta el 50% de ese programa de inversión. Y bueno, ese programa de inversión, no todo el programa a lo mejor de una empresa, sino lo que sea elegible, es decir, lo que corresponda a alguno de esos 4 objetivos fundamentales que nos ha marcado la Unión Europea
para poder financiar a empresas. Hay algunas veces que podemos llegar a un poquito más, a un 75%, cuando se trata de proyectos en el ámbito de la eficiencia energética. Y bueno, tenemos un importe mínimo aproximado de unos 25 millones de préstamos. Es decir, la inversión asociada, como tiene que ser el doble porque llegamos a financiar la mitad, pues de unos 50 millones de euros aproximado, más o menos. Bueno, por ejemplo, hemos mostrado aquí qué es lo que nosotros sumamos, ¿no? Para qué llamamos programa de inversión y qué sumamos y cómo calculamos esto del 50%, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que hacemos es sumar todos los costes de inversión elegibles que tenga una empresa, elegibles para nosotros todo lo relacionado con la innovación, y los gastos de I+D pues no tienen que ser solo CAPEX, sino también los OPEX son elegibles para nosotros, CAPEX que sean elegibles porque correspondan a alguno de estos objetivos, gastos de digitalización, otros conceptos los sumamos. Y de todo eso, pues por ejemplo, en este ejemplo nos salen 66 millones en 3 años y podríamos financiar hasta el 50% los 33, ¿no? Como es más del mínimo, pues podríamos estudiar esta financiación. Bueno, para dar una idea, nosotros en nuestra unidad firmamos 16 operaciones de un valor aproximado de 700 millones de euros. Bueno, pues a pesar del COVID pues hemos seguido funcionando normalmente durante el año pasado y seguimos funcionando este año pues con el mismo principio que siempre hemos usado, ¿no? Sí, como os decía, somos 8 personas, 7 más yo. Aquí, bueno, pues como os comentaba, el contexto ya lo hemos comentado, no me quiero repetir, pero es muy importante que lo que financiamos son proyectos de inversión, los costes elegibles que os he estado contando. Nosotros, para determinar si un coste es elegible o no, pues tenemos un equipo de técnicos dentro del banco. Entonces, dependiendo del sector o del concepto que se vaya a financiar, pues estos expertos hacen una serie de preguntas para ver si son partidas que sean elegibles o no para nosotros. Y esto es lo que nosotros llamamos el due diligence técnico, que es preguntar para qué sirve la inversión, en qué se va a invertir, etcétera, para entender de que sea elegible y entender pues que realmente hay un proyecto de inversión pues que es de importancia para la Unión Europea financiar. Y bueno, esto del proyecto es importante porque está dentro de nuestro clausulado del contrato de financiación. O sea, el contrato de financiación del BEI lo que hace es que, establece la obligación para el cliente de hacer esa inversión que se ha definido, se define de manera bastante amplia. Se establece un plazo para completarla, también bastante amplio, y luego lo que se pide es que todos los años pues, se nos indique cómo va realizándose esa inversión. Pues si ha habido algún retraso, ha habido algún problema o al contrario, bueno, pues el cliente nos informa, no hace falta que nos presenten facturas ni... no se pide un pequeño informe muy somero de cómo van las cosas. Y luego al final del periodo de implementación del proyecto se pide un informe final y ese informe pues sobre todo sirve para comprobar pues que se ha realizado esa inversión tal y como se había señalado. Y bueno, pues esto es un poco la parte que yo os quería presentar un poco de manera introductoria, cómo funciona el BEI, qué es lo que financiamos y qué tipo de empresas financiamos. Eso va a entrar más en detalle en esa parte y en lo que son las ventajas del préstamo BEI mi compañero Javier. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por
por estar hoy aquí escuchándonos y sobre todo dadas las circunstancias y que no nos podamos ver las caras, pues os lo agradezco doblemente. Como os ha estado contando Covadonga, somos un banco peculiar, si bien somos contrapartida bancaria, nuestro producto es parecido al que ofrecen los bancos, nos vamos algo más allá en los plazos, somos algo más flexibles y sobre todo la gran diferencia efectivamente es ese acercamiento técnico que le exigimos un poco al cliente para explicarnos qué es lo que va a hacer en términos de inversión en esos 3-4 años. Es importante lo último que señalaba Covadonga en su parte de la exposición. Nosotros no hacemos una auditoría técnica siguiendo cada una de las facturas, de los gastos, de las inversiones que hace la compañía. Basta con que se nos diga que se están haciendo las cosas como se nos dijo que se iban a hacer o aproximadamente cuando se solicitaron los fondos de financiación. Eso es importante, aquí no hay auditorías, ni tampoco es una financiación CAPEX, como alguno puede pensar de solo puedo desembolsar cada vez que necesito hacerlo para cometer un gasto. No, los programas de inversión de las compañías son a 3-4 años y nuestras financiaciones se van a 6, a 7, a 8 años, como os voy a señalar más adelante. Simplemente hay que cumplir los hitos que se van marcando año a año en esos 3-4 años. En cuanto a las ventajas de los préstamos que ofrece el Banco Europeo de Inversiones, nuestros plazos suelen ir algo más allá de lo que se ofrece tradicionalmente por parte de la banca doméstica. Estamos hablando de periodos de amortización, pues por encima, muy fácilmente por encima de los 5 o 6 años, 7, 8, 9, incluso 10 y alguno hasta 12 años. Hay una cierta correspondencia entre nuestros plazos de financiación y las expectativas de vida de los activos también en los que se está comprometiendo esa financiación. En cuanto a disponibilidad de los fondos, pues efectivamente, nosotros lo primero que queremos de conocer de la contrapartida, además de los contactos, obviamente, es en qué piensa invertir la compañía en los siguientes 3-4 años. Desde que se nos informa de ese programa de inversión hasta que se firma transcurren entre 5 y 6 meses. No sé si somos mucho más pesados o menos pesados en términos de plazo respecto a la banca comercial. Lo que sí que es verdad es que hay 3 cuestiones imprescindibles para nosotros. En primer lugar, nuestra actividad como organismo público debe estar puntualmente informada al organismo, a la comisión de lo que vamos haciendo. En segundo lugar, tenemos ese trámite técnico de conocer el programa de inversiones con un cierto nivel de detalle por parte de nuestros técnicos y además cada una de las operaciones de financiación en las que incurre el banco se aprueban al máximo nivel. De ahí que, no habiendo incidencias, un plazo razonable son 5 o 6 meses. Se puede firmar en tramos, no es necesario firmar todo ese 50%, a veces más, del programa de inversiones. Se puede firmar en varios tramos o todo el importe. Y además, desde que nosotros aprobamos la concesión de la financiación, la contrapartida, sin ningún tipo de compromiso, tiene 4 años para firmar. Con lo cual, no se compromete por el mero hecho de haber aprobado el BEI la financiación a tener que firmar. Se puede desembolsar por subtramos, es decir, incluso a partir de la firma, se puede firmar por importes inferiores a lo que se acaba de firmar. Y cada uno de esos importes es un préstamo per se. El plazo para desembolsar desde que se ha firmado, para proceder al primer desembolso, es hasta 18-24 meses, siendo los 12 primeros meses sin ningún tipo de coste. Esto ahora mismo es así. Los siguientes meses el coste es muy bajo, ciertamente, pero hay un plazo también muy holgado para poder disponer después de haber firmado. El plazo y la carencia de cada tramo desembolsado empieza a contar desde cada fecha de desembolso. Como os he indicado, cada desembolso es un préstamo per se. Posibilidad de fijar o no en el desembolso, el desembolso en el momento de la firma, en términos de tipo, en términos de cuál va a ser el tipo de amortización, si va a ser trimestral, si va a ser semestral, si no va a ser una amortización lineal, si va a ser un bullet, etcétera. Es solo en el momento en el que el cliente solicita el desembolso cuando se ofrece la cotización y los fondos están disponibles en un plazo máximo de 15 días. La comisión de disponibilidad, como os he indicado, sobre el no dispuesto, solo se cobra a partir de los 12 meses de la firma de cada tramo. Siguiendo con las ventajas de nuestros préstamos, el tipo de interés, vamos a ver, no somos una entidad comercial con ánimo de lucro doméstica. Nosotros no tenemos un folleto en el que ofrecemos tipos, tenemos que considerar
cuál es el perfil crediticio de la compañía y el riesgo de la propia operación. En ese sentido, lo que sí que os puedo aclarar es que de las 16 operaciones que hablábamos en el año 2020, ninguna ha tenido un conflicto de precio con nosotros. Además, tenemos alguna ventaja, como os voy a indicar más adelante, que hace que esto sea así. En términos de comisiones, bueno, son unas comisiones razonables y reducidas. Además, se puede ver ad hoc en cada operación para poder ajustar. Y una de nuestras peculiaridades, no aplicamos floor de cero en el Euribor. Si el Euribor es negativo y se está cotizando un tipo flotante, un variable, este se resta. Aplicamos el cero floor cuando el tipo total está por debajo de cero, pero el Euribor resta. Tened en cuenta el mes de abril, creo que cerró con el Euribor en menos 0,48. Imaginaos la ventaja de 50 puntos básicos en el precio de la financiación. Y tened en cuenta asimismo que los tipos fijos normalmente están muy ajustados al tipo variable que se está cotizando en cada momento. Os puedo indicar que en las últimas operaciones que hemos firmado, el tipo fijo quizás haya sido lo más frecuente. Está saliendo un tipo francamente competitivo, aunque no es nuestro afán, ni tampoco es nuestro afán regatear precios, ni es nuestro afán batir a la competencia. Os queremos recordar que los bancos no solo son los financiadores de la otra mitad de los programas de inversión en muchas ocasiones, sino que además son nuestros clientes, porque en financiación intermediaria tenemos un volumen tremendo de financiación y son ellos los que colocan los fondos BEI. Entre otras ventajas destacables, pues nosotros suponemos una diversificación de las fuentes de financiación para los clientes y a más plazo. Somos un socio de largo plazo, un AAA, un organismo público que además es contrapartida bancaria. En muchas ocasiones se demuestra que el hecho de que nosotros estemos ahí atrae otra financiación que quizás será más timorata antes de entrar en el pool bancario de las contrapartidas y porque entendemos que nuestra aportación en la valoración técnica de los programas da visibilidad al compromiso que tienen las compañías tanto con el medio ambiente, y más que nunca después del tema del Acuerdo de París, como al compromiso con el I+D+I. Tenemos, ya sabéis que hasta hace poco ha estado en vigor lo que se ha llamado vulgarmente el Plan Juncker, que es lo que nosotros llamamos el EFSI, el Plan de Inversiones para Europa. Ha sido un éxito rotundo en sus dos módulos. Era una garantía presupuestaria de la Unión Europea conjunta con el Banco Europeo de Inversiones que nos ha permitido acometer operaciones de algo más de riesgo, porque contábamos precisamente con este mecanismo de aval. Eso precisamente nos ha permitido movilizar inversiones, ya no solo lo nuestro, sino las que hemos movilizado por más de 372.000 millones en Europa, y como os digo, acometer otros perfiles de riesgo, sobre todo en el ámbito de las mid-caps. De hecho, hemos llegado a tener, todavía está en vigor y todavía tenemos espacio para seguir financiando este programa, lo que llamamos el Mid-Cap Program Loan, que es un instrumento de aprobación acelerada para compañías de menos de 3.000 empleados, que tengan un perfil innovador según los parámetros que nosotros mismos hemos establecido. En estos casos, el ticket máximo de financiación es de 50 millones, con un rango muy amplio de elegibilidad, esas elegibilidades de las que hablaba Covadonga, relacionadas con medio ambiente, con infraestructuras, con I+D+I y con zonas de cohesión. Tenemos mucho más margen para incluir partidas elegibles y el objetivo, pues como no puede ser otro, es contribuir al desarrollo de la innovación y crear oportunidades de crecimiento y empleo en España, que es uno de los principales beneficiarios. Esto resume un poco. Después, José Ángel creo que va a tener a bien ponernos bien, valga la redundancia, y os contará un poco cómo ha funcionado esto en el caso de Prosol, que es una muy buena experiencia, yo creo que para ambas partes. La contrapartida nos propone cuál es el programa de inversiones. Nosotros hacemos esa evaluación de la que estamos hablando, que no es solo financiera, y esa es la gran diferencia, sino que es también en términos de viabilidad económico, un análisis medioambiental, social y técnico de ese programa de inversiones. El comité de dirección aprueba la operación que pasa al Consejo de Administración del BEI, que también lo hace, se firma y luego etapa 5, 6 y 7 es lo mismo o muy parecido a lo que tendría otro banco, con una salvedad, que nosotros en el clausulado efectivamente incluimos un anexo en el que se dice cuáles son los hitos técnicos que hay que cumplir para justificar que esa inversión fue correctamente solicitada. Aquí simplemente os mostramos algunas de las operaciones que el BEI ha suscrito en los últimos años. Yo creo que estamos desde 2017, obviamente llevamos mucho más tiempo, pero entiendo que algunos de esos nombres os resultarán más que familiares y veréis que hay compañías
efectivamente de cierto tamaño, pero también las hay de un tamaño algo más reducido en prácticamente todos los sectores. Ciertamente los sectores industriales, también los farmacéuticos, pero veis otros nombres, ¿no? Veis ahí Ilunion, veis Arteche, veis otro tipo de compañías. Financiamos compañías del IBEX, pero financiamos mid-caps de 1.000 empleados. Aquí tenéis algún nombre más. Ahí está Prosol, 20 millones, cuando os decíamos que nuestro ticket mínimo es de 25 millones. Si la operación no resulta de un interés especial, no tenemos inconveniente en ofrecer financiaciones por algo menos de 25 millones. Ahí tenéis una financiación, una compañía de alimentación animal, el Mubas, que fueron 15 millones, o Galenicum, que también tenéis a 20 millones, además de la propia de Prosol. Por último, esta presentación, que entiendo que va a quedar a vuestra disposición después de hacerla, porque además están nuestros contactos ahí, así que más nos vale. Ahí tenéis algunas notas de prensa o las últimas notas de prensa de las últimas operaciones que el BEI ha anunciado en España. Ahí tenéis nuestras tarjetas. Entiendo que José Ángel, al cual seguro que conocéis mucho mejor que a nosotros, os puede contar un poco cuál ha sido su experiencia y seguro que habla mucho más vuestro lenguaje que nosotros mismos. Muchas gracias por vuestra atención. Cuando José Ángel acabe, estaremos encantados de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias, Javier y Covadonga por vuestra intervención. Ya estamos recibiendo algunas preguntas en el chat común que estamos recopilando para plantearlas al final. Como bien dices, ahora vamos a escuchar a José Vaquero, que nos va a contar todo este proceso en el que han tenido que invertir por esa ambición que tiene la compañía de crecer. Y nada, José, cuéntanos qué tal, cómo ha sido tu experiencia con el Banco Europeo de Inversiones. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias a Covadonga y a Javier por su tiempo, por su presentación y, bueno, en definitiva, pues por compartir qué es el BEI más en detalle con la comunidad creciendo, que creo que es una gran oportunidad para contar con ellos, todas las empresas, para contar con ellos como un socio financiero y para poner más en valor al BEI. Yo, la verdad, no me quiero alargar mucho porque veo que hay bastantes preguntas, que al final creo que es lo más interesante. Y desde nuestra experiencia de Prosol, un aspecto previo es importante, lo ha dicho Javier, lo ha dicho Covadonga, ese ticket mínimo, ¿no?, de proyectos de financiación, de préstamos de unos 25 millones de euros. Es importante tenerlo en cuenta porque se exigen unos planes de inversión, unos planes de negocio de unos 50 millones de euros en ese horizonte temporal de 3, 4 hasta 5 años. Importante tenerlo en cuenta, sabiendo quiénes somos parte de la comunidad de Creciendo. Para nosotros, desde esta experiencia que hemos tenido en 2020, lo más relevante para poner en valor del BEI es su financiación a largo plazo, esa flexibilidad, ¿no? Al final nos están hablando de plazos de amortización de 7, 8, 10, 12 años, según el sector, según los activos. Creo que son plazos, no son fáciles de alcanzar en todos los sectores con una financiación bancaria más comercial. Aparte, muy importante que cada una de las el préstamo, nosotros en nuestro caso es un préstamo de hasta 20 millones de euros, se puede ir disponiendo en distintos tramos. Cada uno de los tramos tiene su propio calendario, es decir, tú puedes tener una disposición ahora y otra dentro de los 24 meses, que es el plazo que te deja para disponer, y cada uno funciona como un propio préstamo, como un propio calendario. Y después también cada uno de esos préstamos o tramos tienen un periodo de carencia, con lo cual, a efectos de manejar los flujos de caja, de manejar las previsiones de tesorería, pues son unas condiciones bastante razonables, teniendo en cuenta que, como dice Javier, los precios que están ofreciendo, los costes que están ofreciendo, variables o fijos, son de mercado con sus condiciones y se van cerrando tramo a tramo, se piden cotizaciones. Y la verdad es que para nosotros han sido ese largo plazo, esa flexibilidad, han sido pues definitorios, ¿no?, en tomar nuestra decisión. Importante también tener en consideración, como han dicho, seguro que sé que muchos de las empresas que participamos en Creciendo tenemos experiencia con otras entidades, como puede ser Fedeti. Nosotros en Prosol, en estos últimos 20 años, hemos hecho más de 15 proyectos con ellos, tenemos dilatada experiencia, trabajan muy diferente. No hay auditoría, no hay que justificar facturas, no trabajas por hitos, cuando pides un
una disposición, no tienes que justificar un volumen concreto de inversión, de OPEX, de CAPEX, no se funciona así, con lo cual eso es una gran ventaja. Otro aspecto que también quería reseñar es que, bueno, dentro de la comunidad Creciendo somos todas empresas con un propósito, y eso es algo que tenemos que hacer ver al BEI. O sea, las empresas que formamos parte de este programa, pues somos empresas de MINCAPs relevantes, que hemos pasado un proceso de selección, que estamos dentro del programa y que tenemos que proyectar ese propósito que tenemos, porque sé que todas nosotras, todas las empresas, estamos alineados con esos 4 objetivos, esas 4 prioridades que nos ha explicado Covadonga, que también nos ha recalcado Javier: la innovación, ser medianas empresas, el medio ambiente. Todos tenemos nuestros programas, nuestras iniciativas, y que en definitiva están alineados con las prioridades, con la Agenda 2030, con la Agenda Verde, con todas las prioridades que se definen en la Unión Europea, y por eso creo que somos empresas totalmente elegibles, empresas totalmente alineadas, y que podemos aprovechar pues estas ventajas que presenta el BEI. Mi recomendación, después de haber pasado el proceso el año pasado, en 2020, de cara a trabajar con el BEI, que creo que se debe considerar como una de nuestras posibles partners o proveedores financieros, es que esas fases, ese calendario que nos ha explicado Javier, preparemos bien previamente toda la información. De hecho, hay alguna empresa de Creciendo que previa a esta reunión, previa a esta sesión, nos había pedido consejo, nos había pedido, pues oye, cómo lo habíamos hecho nosotros. Nosotros la recomendación desde el equipo financiero, desde el equipo de Prosol, es que se prepare previamente la información del plan de negocio, el plan de inversión, el encaje en vuestras iniciativas estratégicas, en vuestros planes estratégicos, porque al final creo que han sido bastante claros. Estamos hablando de procesos o fases completas de hasta 5 o 6 meses, que son plazos razonables, pero son tiempos que hay que considerar. Pues si la información está preparada adecuadamente, con antelación, pues luego los procesos son esos tiempos, no se alargan mucho y hacen que la decisión sea correcta, porque al final pues, hay que tener en cuenta que el BEI es un banco público que tiene que pasar una serie de comités, que tiene que rendir sus cuentas y que tienes esa aprobación. Sí que es verdad que una vez que tienes la aprobación, tienes hasta 4 años para firmar la financiación, que la verdad es un plazo bastante reseñable. Y un aspecto que no quiero que se eche para atrás, ¿no?, que os asuste, es, nos han dicho que en la evaluación se hace una due diligence. Bueno, pues no hay que pensar en términos, no sé, de un private equity. La verdad es que la due diligence, por experiencia, pues es un análisis más o menos en detalle de la compañía, de su plan de negocio, de las distintas facetas más relevantes o los aspectos más relevantes de la compañía, para verificar ese alineamiento con las prioridades del BEI, que son en definitiva con las prioridades de la Unión Europea. Pero no quiero que se eche para atrás, porque quizás due diligence suena como muy serio o como muy vinculado a lo mejor a un private equity u otros procesos, y en definitiva es una evaluación no solo financiera, evidentemente financiera, pero también social, medioambiental y de otros aspectos que también es importante tener en cuenta, que luego van a reflejarse en el contrato. En función de esa evaluación se van a definir unas obligaciones, unos covenants, obligaciones de hacer, de no hacer o de reporte, y bueno, que cuando se reflejan en el contrato es porque se han identificado en la fase de evaluación. Un último aspecto que os quería reseñar es la fase de seguimiento, que nosotros estamos haciendo en Prosol este año por primera vez, porque firmamos la financiación el año pasado. Creo que, como ha dicho Javier, pues es un reporte no intrusivo. No requieren tomar una posición en el consejo, ni requieren una complejidad, sino que hay que cumplir unos covenants, unas obligaciones, y hacer un reporte bastante somero, como han dicho ellos, de lo que es el progreso anual, ¿vale? Pero no hace falta aportar facturas, justificantes de pago o cualquier otro tipo de auditoría técnica o económica, ¿vale? Es importante saber que es poco invasivo, hay que cumplir unas fechas, pero bueno, nada relevante. Y para ir cerrando, como os decía, porque ya alguna empresa de Creciendo hemos estado en contacto y me han hecho alguna duda, y no sé si ha surgido también la pregunta aquí, pues la posibilidad, o la que me habéis trasladado algunas empresas, la posibilidad de que se usen los fondos del BEI o la financiación del BEI para reestructurar deuda o para refinanciar deuda que actualmente pudiéramos tener las empresas. Es que, Javier, si queréis esa pregunta la podemos resolver. En principio, como os han dicho ellos, sus programas están más orientados a planes de inversión, pero bueno, si tú tienes un plan de inversión y el dinero lo quieres dedicar a reestructurar tu deuda, son decisiones
de las empresas, pero en principio lo relevante es que tienes que acreditar que tienes ese plan de inversión y con el que acometer los hitos y las que te marquen en el contrato. Antes de pasar a las preguntas, si quieres, te digo muy rápidamente, José, porque es muy interesante lo que has preguntado. Vamos a ver. Efectivamente, no somos intrusivos. A la hora de justificar la financiación hay que presentar un programa de inversiones. Por decirlo un poco más a lo burro, si me permitís la expresión, nosotros necesitamos que se nos justifique que las inversiones se están realizando, que la compañía tiene ese compromiso de I+D+I, tiene ese compromiso con el medio ambiente y tiene ese compromiso con alguno de los pilares de elegibilidad que nosotros proponemos para solicitar la financiación. Eso no quiere decir que nosotros tengamos nada que ver con la gestión de la tesorería o la dirección financiera de la compañía. Si la compañía desembolsa y decide acometer un gasto que tiene que acometer o decide, no es nuestro problema. Nosotros no preguntamos si está refinanciando, si está haciendo una serie de cosas. Nos tienen que contar una vez al año en ese anexo que está en el contrato que está justificada la financiación que le está dando el BEI. Nosotros no tenemos ánimo de lucro, lo que tenemos es ánimo de fomentar una serie de objetivos estatutarios que nos impone la Unión Europea. Y esto es a lo que nos tenemos que ajustar. A partir de ahí, la disciplina en materia de tesorería, dirección financiera de las compañías, cómo aplican los fondos nada más desembolsar, podéis comprender que para nosotros es algo difícilmente fiscalizable. Y además, ni debemos, ni podemos, ni queremos hacerlo, efectivamente. Si queréis, Covadonga, damos paso a las preguntas. Sí, quizá añadir sobre lo que ha comentado Javier, que para justificar que hay una inversión y tal, no necesitamos que la empresa contrate a consultores ni nada. O sea, nos vale con que nos mande una hoja Excel o una presentación o su departamento de I+D+I nos lo cuente y nosotros tenemos nuestro departamento técnico que es dentro de nuestra casa, que nosotros tampoco contratamos a asesores externos y ellos son los que miran estas partidas de inversión. Y lo mismo con el contrato de financiación. Nosotros tenemos en nuestra casa abogados que son los que redactan el contrato. Y bueno, pues esto tampoco supone un coste para el cliente porque nosotros aportamos la redacción del contrato de financiación. Si el cliente quiere contratar a asesores externos lo puede hacer, pero no es algo que lo exija el BEI tampoco. O sea, como dice Javier, nosotros lo que queremos es fomentar la inversión, el crecimiento de las empresas europeas y bueno, facilitarle, digamos, la vida a las empresas y dar un valor añadido. Y eso es importante también comentarlo, ¿no? Hacemos encuestas frecuentemente a las empresas para comprobar pues, que les hemos dado un valor añadido, bien en plazo de financiación. A veces lo que hacemos es atraer a inversores o a otros financiadores o facilitar el acceso al mercado de capitales. Bueno, pues intentamos siempre dar un valor añadido. Sí, vamos a las preguntas, si queréis. Sí, si queréis os formulamos las preguntas que nos han ido haciendo los participantes. Por ejemplo, Francesc Quadrat de Martiden nos preguntaba al principio de la sesión si hay alguna parte de la financiación que vaya a fondo perdido y qué tanto por ciento. Fondo perdido, o sea, que sea subvención, entiendo. O sea, eso no, nosotros no damos subvenciones. Nosotros somos independientes, por ejemplo, de la comisión. Ellos hacen su propia evaluación si quieren dar subvenciones. Nosotros no hacemos esto. Nosotros hacemos préstamos a largo plazo a un coste razonable, pero no es subvención. Vale. Y bueno, las subvenciones de la Unión Europea o de otros organismos son compatibles, pueden convivir con nuestra financiación, incluso para financiar el mismo proyecto o la misma inversión. Muy bien, gracias. También nos preguntaba Inma Valera de Adolfo Domínguez que si los tramos tienen que estar ligados a los hitos del proyecto. No, no tienen que estar. Se pueden
desembolsar los tramos como le venga mejor al cliente para acometer la inversión o otros gastos que tenga que acometer a su ritmo. Entonces, no pedimos hitos. En algunos casos concretos, por ejemplo, cuando se va, no sé, a realizar una nueva planta de manufactura en un área que exija una evaluación de impacto ambiental, pues a lo mejor se exige que se hayan recibido los permisos medioambientales o los que sean antes de hacer el desembolso para asegurarnos que los fondos BEI pues no van a financiar una planta que no tenga permisos. Pero vamos, por ejemplo, lo que es la I+D+I no, porque allí no hay este tipo de permisos ni, vamos, no hay hitos, no nos ligamos a hitos. Si me permites, lo que os he indicado antes, esto es un anexo al contrato y de verdad es un tick in the box. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que cumplir en un nivel aproximado de cumplimiento. Si no es el 100% y es el 90% o es el 80%, tenemos una cierta flexibilidad. Pero no es nada más que el compromiso contractual de la compañía de decir, estamos haciendo lo que os dijimos que íbamos a hacer. Pero eso no está vinculado a los desembolsos. Lo que Covadonga estaba expresando es que hay condiciones previas a los desembolsos que son ineludibles. Es decir, los técnicos tienen que entender que para hacer determinadas cosas se está cumpliendo con la regulación medioambiental y se están cumpliendo con lo que es exigible para desarrollar el proyecto. Muy bien. Irma Valera de Adolfo Domínguez también nos hacía una segunda pregunta. ¿Qué tipo de covenants se incluye? ¿El no cumplimiento implica directamente la amortización anticipada o existe la posibilidad de establecer un plan de acción? Bueno, nosotros hacemos en lo que es la parte de covenants y de condiciones financieras es ad hoc, o sea, se hace a medida para cada cliente. Entonces, lo que nos fijamos es pues las condiciones, por ejemplo, que tienen en sus otros préstamos, cuál es la situación crediticia de ese cliente en ese momento, o incluso miramos proyecciones financieras. Entonces, no hay una regla de tres. Sí, vamos, en la mayoría o en casi todos los casos, y sobre todo para empresas de las que entrarían, ¿no?, en creciendo, se piden covenants financieros, sí. Y si no se pueden dar, pues otro mitigante de riesgo, ¿no? Pero no hay una regla de tres, esa medida cada caso. Eso es importante. Si me permitís también añadir en este punto, justo al principio de la presentación os decíamos la deuda del Banco Europeo de Inversiones es deuda senior, normalmente unsecured, pero no tiene por qué serlo. Vamos a ver, deuda senior y también en el sentido, a los clientes cuando empezamos a hablar con ellos les decimos, oye, ¿cómo te estás financiando a largo plazo? No queremos ser los raros, entre comillas, en ese sentido. Queremos ser unos financiadores alternativos y concurrentes con el resto del pool. Y lo que os pedimos es cómo os estáis financiando. Nos vamos a ir más largos de plazo, muy probablemente, con lo cual ya tenemos una cierta subordinación, porque nuestros plazos son bastante más largos y tratamos de estar pari passu, es decir, en condiciones similares a las que tenéis con los otros clientes. Obviamente, si vuestra deuda senior tiene una serie de garantías, pues sí que os podríamos pedir tener acceso a garantías iguales o similares. Si tenéis una serie de covenants financieros, sí que nos gustaría tener unos covenants parecidos, tener unas condiciones tan favorables como tuvierais en el resto de la deuda senior. Pero, en el fondo, seguimos siendo una contrapartida bancaria, con todas nuestras peculiaridades. Tenemos también un departamento de reestructuraciones, tenemos un departamento que se encarga de hacer el seguimiento del cumplimiento de los préstamos y de todo se puede hablar. No son, es tan válidamente contractual como cualquier otro contrato bancario que tenéis vosotros, con el tema de que nosotros somos un banco público y tenemos algún deber más de información con la comisión. Pero somos una contrapartida bancaria. Sí, y sobre el tema del repago, bueno, no es el objetivo del BEI estar penalizando a las empresas porque se incumpla un covenant. O sea, estamos acostumbrados a tramitar waivers que se tienen que razonar y justificar y bueno, pues somos un banco público, ¿no? Entonces, nuestra idea no es estar persiguiendo, penalizando a las empresas, sino todo lo contrario. Muy bien. Ruth de Sant Pol, de Ingeniería Sant Pol, nos pregunta si la inversión debe estar en territorio español y o europeo o puede estar destinada a inversión en Latinoamérica y Caribe. Pues sobre todo en territorio europeo, de la Unión Europea.
en particular, y ya quitando el Reino Unido. Y bueno, pues como nosotros pertenecemos a la unidad de España, pues bueno, nos fijamos sobre todo en las empresas que van a tener inversiones en España, pero si no las tienen en España, sino en otros países de la Unión Europea, pues son otros compañeros de esa región geográfica las que mirarían esta operación. Y muchas veces tenemos operaciones que incluyen varios países, pues inversiones en España, pero también en Francia, en Polonia, y todo eso se puede juntar para determinar este 50%. Luego, fuera de la Unión Europea, también tenemos equipos que miran operaciones fuera de la Unión Europea. Es una actividad más residual para el banco, no es menos cantidad la que podemos financiar fuera de la Unión Europea, y pues dependiendo del país y dependiendo de lo que se va a financiar, pues se tendría que ver, porque el BEI tiene acuerdos con la Unión Europea, con los países fuera de la Unión Europea para financiar ciertas cosas, pero no todas. O sea, nuestra prioridad realmente es inversión en la Unión y en España, en lo que nos atañe a Javier y a mí. Muy bien. David de Chocolates La Casa, primero os da las gracias por la presentación clara y concisa. Y le gustaría saber, no sé si ya lo habéis mencionado, pero si podéis recordar cuál es el plazo de realización de inversiones. Sí, son 3-4 años, a veces incluso podemos meter 5 en casos más excepcionales, es decir, miramos toda la inversión que haya en esos años. Y es importante decir que miramos a futuro. O sea, se pueden meter inversiones, por ejemplo, del 2021, si se han empezado en el 2021 pero no se han terminado de acabar ni están muy acabadas, se podría meter, y en adelante los 3 años siguientes. Es decir, no financiamos inversiones en el pasado porque como nuestro objetivo es fomentar la inversión, pues no lo podemos justificar. De hecho, si me permites, Covadonga, José Ángel nos ha echado una mano. Cuando hablamos de due diligence y de todo, no pedimos una memoria técnica con todo el detalle del mundo para poder justificar la financiación. De hecho, incluso hablamos de partes móviles. Financiamos a farmacéuticas. Podréis imaginar que si una farmacéutica en fase 2 se le cae un medicamento en el cual el BEI está participando en la financiación, debe tener la flexibilidad incluso de cambiar el programa de inversiones e incluirnos partidas que no estaban incluidas originalmente. De todo esto se puede hablar y somos terriblemente flexibles. Al final, nosotros somos los que queremos estrechar la mano de la compañía que está invirtiendo en I+D+I. No vamos a meter palos en las ruedas si no están pudiendo concluir las inversiones tal y como estaban pretendiendo hacerlo. Muy bien. Adrián, de Frías Alimentación, nos pregunta si se podrían financiar inversiones que se han realizado a lo largo del año en que se solicita la financiación. ¿O todo tiene que ser inversiones nuevas, financiables a partir de haber firmado el préstamo con BEI? Si todo es parte de un proyecto que comenzó en 2020, 2021, a lo largo de estos años, ¿se podría hacer ahora un préstamo retroactivo que incluya a todas? Sí, yo voy a dejar que responda a esta pregunta Javier. Sintiéndolo mucho me tengo que ausentar por un tema personal, pero bueno, os dejo en manos de Javier y ya tenéis mi cara, mis datos y bueno, pues encantada de haber podido participar y esperando que pues sea el origen de muchas más conversaciones. Muchas gracias, Covadonga. Gracias, Covadonga. Creedme que ciertamente tiene un problema personal bastante grave y es un esfuerzo sobrehumano el hecho de que haya estado participando en este foro. Os respondo yo. Vamos a ver. Quizás por el anglicismo de que financiamos proyectos, nos quedamos con la idea de que es una sola línea de acción en materia de inversión. Estamos hablando de programas de inversión. Yo prefiero la palabra programas de inversión porque además pueden concurrir varias elegibilidades. Es decir, podemos estar financiando la digitalización de una hotelera a la vez que estamos financiando la reforma de sus fachadas, que es una cuestión de acción climática. Así que pueden concurrir varias elegibilidades y varias líneas diferentes de actuación. En ese sentido, un proyecto que tenga una cierta integridad en los años, ¿podemos financiar retroactivamente algo? Si es del año en el que se presenta el programa de inversiones, por decirlo con grandes magnitudes, si se ha ejecutado
más de un 60% de ese programa de inversión, de ese proyecto en el año, hombre, es complicado, si bien las cosas se estiman ad hoc. El perímetro de elegibilidad, lo podemos llamar así, se estima ad hoc para cada una de las operaciones. El ingeniero puede entender que es absolutamente esencial que esa partida entre dentro del perímetro. Lo habitual es que no queramos incurrir en lo que llamamos late financing, lo que ya está hecho normalmente no. Sin embargo, si se nos presenta, estamos en el mes de abril, si se nos presenta un programa de inversiones que incluye partidas que se han acometido en enero, y es parte de algo que va para los próximos 3 años, sí que es elegible. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta también de Lola, Lola de Grupo WIN, que nos decía si se tiene que acceder a través de la banca o no sirve. Sí, vamos a ver, no hay que acceder a través de la banca. Es tan sencillo como ponerse en contacto con nosotros, con Covadonga, conmigo y con los otros 6 compañeros. Los interlocutores somos Covadonga y yo. En ese sentido, nuestra financiación es corporativa, es financiación bilateral. Se negocia directamente con nosotros. La que sí que se tiene que solicitar a través de los bancos es la financiación intermediada, que es para tickets más pequeños. Es decir, es frecuente que se nos presente un programa de inversiones que no lleguemos a ese perímetro elegible de los 50 millones o de los 40 millones en el caso que sea una operación relevante para nosotros, y remitimos directamente a la banca. Pero ahí es la banca la que tiene que informar acerca del acceso a los fondos BEI, porque son ellos nuestra contrapartida y son ellos los que gestionan la concesión del préstamo. Eso es financiación intermediada. Para lo demás, no, nosotros mismos. Somos un banco exactamente igual que todos los demás. Pues simplemente tenemos una última pregunta. Bueno, Enrique Gómez de Tolsa nos da las gracias por las exposiciones. Le ha parecido muy claras. Nos pregunta que si Inglaterra ya no entraría. No. Bueno, vamos a ver, no. Ya no es territorio del ámbito de la Unión Europea, con lo cual los programas de inversión en Inglaterra no son elegibles. Es verdad que eventualmente, si una porción de un programa de inversiones que nuestros técnicos consideran esencial para la culminación de un programa más amplio, pero nunca en ningún caso siendo una parte core, una parte esencial del programa de inversiones, podría contemplarse, como lo hemos hecho incluso con otros países que no son Reino Unido y que no están en la Unión Europea tampoco, pero un programa de inversiones centrado en el Reino Unido no es elegible hoy en día. Muy bien, pues no tenemos ninguna pregunta ya en el chat. No sé si queréis aprovechar para hacer una última por ahí que os haya quedado en el tintero, sino como decía Javier y Covadonga anteriormente, tenemos sus contactos, los tenemos fichados. Sí. Y esta presentación, y tanto la presentación como la grabación de esta sesión estarán en el área privada de nuestra web, y para cualquier duda que tengáis, sabéis que a través de nosotros de Creciendo o también en la misma presentación creo que están vuestros contactos, también podéis poneros en contacto con ellos para resolver cualquier duda. Y dime, perdona, Javier. Sí, si me permitís, y antes de cerrar, quiero agradecer sobre todo a los asistentes que nos hayan prestado atención. No nos prodigamos en este tipo de eventos, somos una entidad pública, no vamos a estar en las marquesinas de los autobuses y tenemos que aprovechar para contaros las cosas en este tipo de eventos que fomentáis vosotros. Os estamos enormemente agradecidos por darnos la oportunidad de hablar aquí. A los asistentes por conectarse en estas circunstancias, sobre todo a mis compañeros Fernando y Emilio, que sé que están también conectados, y en muy buena medida a José Ángel, porque con socios como Prosol, las cosas funcionan tan bien como nos vienen funcionando, y porque además este tipo de embajadores de la financiación pública de la Unión Europea son fantásticas. Gracias por auspiciar este evento. Y espero, insisto, que entréis en contacto directamente con nosotros. Ahí tenéis nuestros datos, que estaremos encantados de leernos vuestros programas de inversión, que ese es el punto siempre de arranque para el Banco de la Unión Europea. Javier, gracias. Además, me das pie a que haga el cierre precisamente con esto, a que esos programas de inversión, esto que apuntaba también José sobre las empresas de Creciendo, ¿no? Que es el foro al que hoy os estáis dirigiendo,
que son estas empresas con propósito, que ha dicho José muy bien antes, que sí que tenemos que pensar y replantear qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir, porque al final empresas como las nuestras somos las que movemos la aguja. Yo ya me meto dentro también de las empresas, ¿no? Como parte de la comunidad. Estas empresas que van a ser y son el motor de la economía y que tenemos que hacer esas inversiones para poder aprovecharnos también de las oportunidades, como ahora mismo es el caso de los fondos europeos, y no quedarnos fuera. Así que sin más, pues os voy a dar las gracias a todos por esta interesante intervención. José, también creo, si quieres decir algo, si te quieres poner a disposición también de Sí, todos nada, los asistentes. daros las gracias, como siempre, al equipo de Creciendo por el magnífico trabajo, por la oportunidad de explicar un poco nuestra experiencia, que creo que es muy enriquecedor. Siempre este networking, esta comunidad, el poder colaborar. Otras veces nos han ayudado en otras empresas. Dar las gracias de nuevo a Javier y a Covadonga por su tiempo y creo que son una buena oportunidad para las empresas de Creciendo. Y oye, cualquier cosa, cualquier empresa, cualquier duda, como sé que algunas ya me están contactando en bilateral, cualquier duda, pues oye, nosotros ya tenemos la experiencia, ya tenemos la espada con esa mella, entonces ya os podemos contar cómo hemos trabajado y en qué ha consistido nuestro proceso tan satisfactorio. Pues nada, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar aquí. Tenemos una última pregunta. Tenemos una última pregunta. Claudia, si quieres... María Soledad, de Grupo WIN, pregunta si la operación aparece en Sirve. Si la operación aparece en Sirve, pues entiendo que debe aparecer en Sirve, pero si me permites, pasadme los contactos de las personas que me han enviado las preguntas, si es posible, y os lo confirmo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues cerramos entonces aquí la sesión. Porque, un momento, disculpadme, sí. Creo que no, pero lo tengo que confirmar. Por eso dejadme que lo confirme, ¿de acuerdo? Gracias, Javier. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión de Creciendo. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.